Estás en Metrópolis Querétaro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos los amantes del deporte motor, de la velocidad y de todo lo que tenga que ver con fierros, llantas y demás, que es muy emocionante, sobre todo la Fórmula 1, que a pesar de que hoy ya no hay carreras hasta el próximo año y estamos de luto y de duelo, pues sí hay muchas cosas que comentarles. La Fórmula 1 a veces tiene más noticias atrás de bambalinas que cuando hay grandes premios, y hoy no es la excepción, así es de que bienvenido a tu programa Pole Position, donde vamos a hablar de esto y mucho más también. Ahora Rayo Camacho anda descansando y bueno, pues tampoco ya no hay mucha noticia de MotoGP, pero el año que entra con toda la pila bien puesta. Pero ¿qué pasa con la Fórmula 1? A ver, ya sabemos que vienen muchísimos cambios, sobre todo, y en el próximo programa vamos a hablar de eso. Les voy a hacer una comparativa del carro 2025, qué diferencias tiene contra el 2026, que hay muchísimas. Una de ellas es llantas más angostas, un poco más cortos, un poco más angostos también los carros, menos peso, mucho más potencia eléctrica, y se habla mucho también de que ya no va a haber DRS, pero más bien, a mi forma de ver en la cuestión técnica, que no soy ingeniero ni nada de eso, pero Albert Fábrega nos hace sus fabrenotas y es un ingenierazo en el sentido de toda la cuestión tecnológica de los carros. Pues yo le veo un doble DRS, porque también ahora el alerón delantero va a permitir más flujo de aire en las zonas de rectas y a su vez al mismo tiempo del trasero. Entonces antes eso nada más era en el trasero, se abría más espacio, pero ahora ambas partes van a permitir un mayor flujo de aire, lo que genera menor resistencia al mismo y más, por supuesto, más velocidad, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos eso el siguiente programa, pero ¿qué pasa? Vamos a hacer un análisis de los equipos, en qué posibilidades están, sobre todo los top, ¿no? Pero hay uno que vale mucho la pena mencionar. Yo quisiera empezar primero con Helmut Marko y Red Bull, ¿no? Helmut Marko fuera de Red Bull, dice que no lo corrieron, dice que él ya se va, que porque quiere dar oportunidad. ¿Se acuerdan que hasta andaba ahí coacheando a Sebastián Vettel para que lo supliera como directivo y asesor de la escudería? Ahí la historia es muy compleja, ¿no? Helmut Marko ha denigrado pilotos, tiene fama de ser racista. Si bien es cierto que ha tenido logros de sus pilotos, no últimos, no recientes, y se va porque no ganó Red Bull el campeonato de pilotos este año, es lo que más se dice, y que yo así lo creo. Pues también es un tipo que causó polémica, habló mal, destrozó pilotos, trató de acabarse a Checo Pérez, pero ahora resulta, y Horner por supuesto que también ya salió. Entonces hace unas declaraciones a un medio de prensa, Helmut Marko, hace algunos días, donde dice cosas que creo que ni él se las cree. La verdad es que ni él se la cree, pero en términos generales les voy a decir los puntos más importantes que él dice. Primero, niega que él haya sido racista alguna vez con los pilotos sudamericanos, que ni siquiera sabía que México está en Norteamérica, pero que eso no era cierto. Dice también que eso lo hizo el equipo de Horner y su gente, para desacreditarlo y quedarse con el control de Red Bull. Obviamente, lo primero que te brinca es, oye, si dices que lo inventó Christian Horner, que también tiene lo suyito, por supuesto, no es ninguna hermana de la caridad, pues hubiera salido Helmut Marko a su defensa, ¿no? Oye, espérame, pues desmiente esto porque no es cierto, dónde están las pruebas, Si bien es cierto, parece no haber un video donde grabaran lo que dijo, esas desafortunadísimas declaraciones en contra de Checo y de los pilotos de América Latina. Pues sí fue muy obvio que fue Helmut Marko de quien salió. ¿Por qué? Porque él venía diciendo eso siempre, o sea, no era nada nuevo.
Entonces que Horner le armó el cuento y la novela para desacreditarlo y él se quedó calladito, como que no me va. El problema comienza con la debacle de Red Bull cuando muere el fundador de ese equipo, que era Dietrich Mateschitz, uno de los accionistas principales de Red Bull, que tenía el 49% de las acciones de la bebida energética, y Yubidya, este tailandés, que tiene el 51% de las acciones de Red Bull. Entonces muere Mateschitz y era gran cuate de Helmut Marko. Entonces, se dice que la razón por la que Mateschitz puso a Marko en Red Bull como asesor, entre comillas, pues era también para quitarle vuelo a Christian Horner, para tenerlo bien checadito, traerlo bien cortito y que no se saliera de su huacal o de los límites que tenía establecidos en cuanto a dirección Christian Horner. Entonces muere Mateschitz y se acaba gran parte del poder de Christian Horner. Es toda una novela que desafortunadamente, sucede en la Fórmula 1, ¿no? Chismes, intrigas, traiciones, pues creo que en todos lados las hay, pero aquí fue muy marcado porque lo único que lograron es quemarse a sí mismos, tanto Horner como Marko, y darle en la torre al equipo, ¿no? Entonces viene el clan Verstappen, le ponen, dicen, exhiben los mensajes que le mandó como acoso a una empleada de Red Bull que demandó a Horner. Oliver Mislav, que era el que quedó como director o como CEO de Red Bull después de que falleció Mateschitz, bueno, pues pareciera que defendiera a Christian Horner, sí, luego cambian las cosas. Horner entonces se trata de ganar a Yubidya, al mayor accionista o al accionista mayoritario de Red Bull, para que él estuviera de su lado, quitarle poder a Helmut Marko y tener el control absoluto de todo esto. Entonces, todo esto lo declara Helmut Marko en estas entrevistas, que él nunca hubo eso, que si hubiera salido Horner antes de la fecha en que salió de Red Bull, muy posiblemente hubieran ganado el campeonato sin problema, que él no tenía nada en contra de Checo Pérez. Entonces, pero lo que más hizo fue cortarle la cabeza de por sí ya muy dañada de Christian Horner, ¿no? Entonces siguen los problemas y eso genera que obviamente pues Red Bull está en una crisis tremenda. ¿Qué va a pasar en 2026? Parece que repuntó el carro de Max Verstappen, por supuesto. Ahí no podemos hablar de dos carros. Pobre Isaac Hadjar, el siguiente piloto que va a estar en el segundo asiento de Red Bull. Creo que le va a ir igual de mal porque la salida de Horner era también de alguna manera como que quitaran ya esa forma, ese patrón que traían de destrozar al segundo piloto. Igualitito sucedió con Yuki. Lauren Mekies ni siquiera vio por Yuki Tsunoda, queda fuera de la Fórmula 1, queda sin asiento, así se lo hicieron a Checo. Obviamente Checo, de todos los pilotos coequiperos de Max Verstappen, ha sido el que por supuesto más ha hecho. Como lo extrañaron en Abu Dhabi en esa maniobra donde no detuvo a Norris ni un segundo, y creo que estuvo bien aplicada esa sanción a Tsunoda y no a Norris. ¿Por qué? Porque es la regla lo dice, si gana ventaja o hace un rebase ganando ventaja al cortar camino normalmente en una curva, en una recta. Norris no cortó nada de camino ni tuvo ventaja de nada. Al contrario, se vio obligado a salir a la orilla. Entonces creo que estuvo bien marcado. Pero bueno, el tema es que regresando a Red Bull, pues a ver si ya sin Marko, ¿qué sucede? ¿Quién va a quedar? El nuevo motorista que va a ser Ford, no creo que esté tan convencido del asunto. Ellos querían a Checo. Hay intereses muy fuertes, pero pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que Max Verstappen dura 2026 en Red Bull y se va. Yo no le veo pies ni cabeza a ese equipo. Sí traen un buen carro, sí tienen sin duda el mejor piloto, pero
no tiene cabeza, está acéfalo, no tiene una dirección, no hay armonía en el equipo, no hay un segundo piloto que pueda hacer equipo con Max Verstappen. Ya no está Marco, ya no está Horner, Mekis creo que sigue lo mismo, pero más barato, ¿no? Entonces, pues habrá que ver qué sucede. No se ve que sea un buen motor el que van a tener. Así es de que, bueno, pues hasta ahí llega el chisme que ha sido lo que más ha sonado ahora, la renuncia voluntaria supuesta de Helmut Marko. Qué bueno, en algunos medios que ponen pero sí, pero que hay que reconocerle que hizo no sé cuánto y triunfos y Vettel, su escuela de pilotos, los últimos valieron pa' puritito gorro. Lawson, que iba a ser el siguiente Verstappen, duró 2 carreras. Tsunoda pues va para atrás, no le dieron oportunidad de nada, ni a ninguno que pongan. Gasly, Albon y todos los que vienen de ahí para atrás, desde el mismo Weber, salvo Vettel y Verstappen, todo lo demás ha sido un fracaso. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con esto, el año que entra, cómo empieza. Otra de las escuderías que vale la pena analizar y que lo he venido diciendo en los programas anteriores, y aguas con ellos, es Aston Martin. A ver, ¿qué tiene Aston Martin? Primero, un super equipo de ingenieros. Dos, se decía que posiblemente Christian Horner fuera a quedar como team principal, como director del equipo, y resulta que ni él quedó cuando corrieron a Cowie. Hace muy poco tiempo, pues quién iba a ser, qué lugar iba a quedar. Pues resulta que el que queda de jefazo es nada más y nada menos que el mago de la aerodinámica, Adrian Newey, al frente del equipo Red Bull en todo el aspecto técnico y demás. Así es de que aguas con eso, nadie se lo esperaba. Lawrence Stroll decide dejar a Adrian Newey, entonces tienen los mejores ingenieros, el mejor diseñador de carros o de más éxito en la historia, que es Adrian Newey. Tienen un presupuesto ilimitado de lana. Tienen un pilotazo experimentado como Fernando Alonso, que creo que ahí en 2026 aguas, se va Honda con Aston Martin, uno de los equipos más legendarios como motorista de la Fórmula 1. Honda se va con Aston Martin, así es de que creo que están haciendo una serie de acuerdos y de estructuras en ese equipo que va a dar miedo lo que haga Aston Martin. Y Lance Stroll, bueno, pues el hijo del dueño, pero creo que en su momento cederá el asiento a algún otro piloto, no sé, ahí las cosas están pues todavía muy poco claras en ese sentido. Lance Stroll ha hecho cosas, de hecho en la última carrera en Abu Dhabi fue bueno, pero si les dan un buen carro, aguas con Aston Martin. Y Adrian Newey lo dijo desde que se pasó a Aston Martin, después de cuando salió de Red Bull, que él no se iba a preocupar por 2025, sino que se iba a enfocar en 2026. Entonces ya lleva 5 o 6 meses que estaba ya facultado para empezar a meterse fuerte con el equipo Aston Martin. Recuerden que cuando salen de un equipo a otro, tienen un tiempo de resguardo donde no pueden todavía ni divulgar información, ni meterse a chambear, ni nada. Ya pasó eso y creo que Adrian Newey ahora como jefe de equipo de Aston Martin va a ser una de las escuderías a las que hay que voltear a ver y estar pendientes de lo que hacen. Por otra parte está Mercedes. Mercedes promete tener el mejor motor, entonces todos los que traigan motor Mercedes, Williams y demás, pues también creo que pueden llevar una buena ventaja. Pero Mercedes, bueno, tiene una dupla de pilotos muy buena, con la experiencia de Russell, más del talento de Antonelli, más un buen carro, más toda la lana del mundo, más Toto Wolff. Pues creo que también Mercedes va a ser algo muy, muy sujeto de estar pendientes de ellos. Ferrari, me duele decirlo, no le veo por dónde. Me preocupa que ya lo hablaremos ahorita, que Cadillac tenga motor Ferrari, pero híjole, no, se ve muy, muy decepcionado. Primero a Hamilton, no se diga, o sea, le ha ido del nabo. No creo que sea por mucho falta de talento de él. Algo está mal en ese equipo, algo está mal en ese carro.
Hamilton, un 7 veces campeón del mundo, pues no puede ser que no pase ni de la quali 1 y en un Ferrari. Leclerc sacando lo que puede agua de las piedras para quedar en los lugares delanteros, pero mal, un carro que no le va a dar el campeonato, un carro que no le da oportunidades. Ya hay muchos rumores de que Leclerc, el predestinato, como le dijo Ferrari, se cambie de equipo. A la mejor Mercedes le cierre el ojo, a la mejor Aston Martin le cierre el ojo a mitad de la temporada, no lo sé. Pero no le veo todavía la estructura ni la firmeza necesaria a Ferrari como para competir en el campeonato. Ojalá y nos dieran una sorpresa, ojalá y mejore y sea de los protagonistas que estén peleando por el podio en las carreras del campeonato 2026. Me daría mucho gusto que se genere más competencia y que haya más oportunidades, porque Ferrari lo merece, es una escudería que debería de hacerlo y de tenerlo, pero no, algo está fallando. ¿Qué pasa con Frédéric Vasseur, este francés polémico? Pues no sé qué está haciendo con el equipo, pero no hay resultados, más bien han ido de arriba hacia abajo, hacia atrás, están caminando con Ferrari. Y que bueno, pues a todos los tifoses y a todos los fanáticos de Ferrari, yo soy uno de ellos, pues nos duele que esté en esas condiciones tal equipo, tal categoría, tal tradición de automovilismo. Pues creo que el más reconocido es Ferrari, ¿no? Bueno, luego seguimos con Cadillac. A ver, ya se acerca el tiempo, ya los test empiezan en enero, de varios equipos. Ya hay algunas fechas por ahí que les voy a poner el próximo programa, en qué fechas ya empiezan a hacer las presentaciones de los autos. Y tenemos ahí un boceto que se ve en azul con blanco, el Cadillac. Pareciera que por ahí va a ser, está el escudo de Ferrari, porque obviamente pues el motor va a ser Ferrari, el que va a propulsar a Cadillac. Hay mucha inquietud y resulta que la presentación más oficial, no sé cuántos segundos dure, no sé si es un comercial, no sé si es algo ahí en el medio tiempo, pero va a ser en el Super Bowl. Nada tontos los gringos, los de Cadillac, pero bueno, hay mucha expectativa en ver cómo va a ser ese carro, el desarrollo que van a tener. ¿Qué sucede con Cadillac? Bueno, yo lo que veo es un equipo donde parte de sus directivos ya tenían mucha experiencia en NASCAR, en Indy, que ahorita les voy a platicar alguna noticia también de IndyCar, y que tiene que ver con la FIA. Tiene dos pilotos súper experimentados, tienen toda la lana del mundo de General Motors, tienen el compromiso de hacer bien las cosas y parece que así lo están haciendo. Quizás se tardaron un poco en hacer sus presentaciones, pero nadie sabe si atrás de ellos estaban ya trabajando, qué tan avanzados van. Ya Checo salió a entrenar en un Ferrari prestado de 2023 que hizo unos tiempazos, pero nada más fue no para probar más que la condición de Checo físicamente, empezarlo a enganchar otra vez en el manejo del Fórmula 1. Pero bueno, en el Super Bowl vamos a ver la presentación de Cadillac F1 Racing Team, donde se va a ver ya, espero, perdón, imágenes del carro, a ver cómo va a estar, cómo luce, de qué colores. Unos le apostamos al negro con dorado, otros a este azul con blanco y emblemas pues en metálico del símbolo de Cadillac. Pues no sabemos, pero sí creemos que va a funcionar muy bien este equipo. No creo que empiecen ganando porque parten de cero, a diferencia de otros que ya son evoluciones de equipos que ya existían, como Sauber, que va a ser Audi, pero ya traen todo el bagaje del mundo en experiencia de autos de Fórmula 1, cosa que Cadillac pues no directamente en Fórmula 1 la tiene, pero sí reúne las condiciones, creo yo, para tener mucho éxito. Ahí está la foto ya del próximo Gran Premio de México, donde veremos a Valtteri Bottas, este finlandés con mucho cariño por México, le fascinan los tacos, es un tipo curioso, a mí me gusta mucho, es muy natural Valtteri Bottas. Y bueno, pues tener a Checo Pérez junto con Valtteri Bottas es algo que debemos de considerar. Por ahí se habla de Herta, de Colton Herta, y les quiero pasar esta noticia porque
ustedes ya saben que la antesala de la Fórmula 1, pues es la Fórmula 2, la Fórmula 3, la ahora Fórmula 4, y ahí van pasando los chavos, ¿no? Como del semillero del kartismo, van pasando a estas categorías, y la que obviamente da más puntos para que ya tengan una licencia y acumulen los suficientes puntos para la superlicencia donde los autoriza a manejar un Fórmula 1 por el recorrido que han tenido y por los puntos que ya acumularon. Bueno, pues así es como van, y ya que llegan a ese nivel, acumulan esa cantidad de puntos y pasan a un Fórmula 1, ¿no? Bueno, pues ahora la FIA acaba de darle, cosa que creo que va muy con lo que nos dijo alguna vez Rayo, donde parece ser que pues ya Liberty Media está de por medio en la Fórmula 1, ahora en la MotoGP, pero hay mucha injerencia de la empresa americana, porque ahora la categoría de Estados Unidos, que también es muy emocionante, claro que los carros son espantosos, pero sí van durísimo, y sí pues es una categoría importante, pero resulta que después de la Fórmula 2, el mayor número de puntos en categorías que hay ahora va a ser de la IndyCar. Aguas con eso, ¿por qué? Porque da mucha oportunidad a los pilotos de Indy, sobre todo los pilotos americanos, pues a que acumulen puntos para entrar en Fórmula 1, más allá del Fórmula 3, del Fórmula 4, pues ahora está arriba de ellos la IndyCar, y después la Fórmula 2, y después la Fórmula 1, para poder otorgar la superlicencia a los pilotos. Así es de que, bueno, esta es una noticia también muy importante, porque cada vez debe de empezar a sonar más, pues la IndyCar. Acuérdense en aquellos tiempos que era la Champ Car, luego fue la Indy, donde Adrián Fernández pues fue el pionero en empezar como piloto mexicano en el extranjero, aquel carro verde con rojo y blanco de Tecate precioso, era un diseño mucho más bonito de los espantosísimos carros de IndyCar que ahora hay. Habrá muchos que les gusten y es muy respetable, a mí se me hacen horrorosos y más comparados con un Fórmula 1, pero bueno, son carros que también andan durísimo y que pues ahí ya tienen más oportunidad. Entonces Colton Herta quizá ya tenga la oportunidad de reunir, porque no tenía los puntos necesarios acumulados para la Fórmula 1, pero la filosofía de Cadillac era meter un piloto americano y un piloto experimentado, cosa que no quedó así, porque metieron a dos pilotos experimentados, un latinoamericano, un mexicano que es Checo Pérez, y un finlandés, un europeo que es Valtteri Bottas. Entonces, bueno, pues creo que ahí se conjugan las cosas, pero se me hace una jugada maestra lo que hicieron, porque ahí tienen toda la experiencia del mundo, el desarrollo, los dos estuvieron en equipos top. De hecho, en estadísticas, Valtteri Bottas tiene más puntos, acumuló más puntos que Checo Pérez, pero claro, el imán de Checo Pérez, el talento, el marketing y todo lo que implica para una marca americana, lo que va a otorgarles Checo Pérez, bueno, pues es una mina de oro. Esperemos que Checo le vaya súper bien, si quiere ser campeón, si tiene la madera para ser campeón, si tiene el talento para ser campeón, las ganas, todo, porque también la forma en que él quedó en Red Bull no fue la que él hubiera querido, aunque lo mejor que le pudo haber pasado a Checo Pérez fue salirse de ese equipo infernal que no hizo más que destrozar pilotos, y que si Checo aguantó ahí 4 años, de verdad mis respetos para cómo manejó las cosas. Es un chavo prudente, pero nunca cayó en rollos de conflictos, de dimes y diretes, todo cayó por su propio peso. Se ha demostrado hasta el cansancio que lo que no servía y no sirve es ese segundo coche que les hizo Red Bull para el pobre segundo piloto que quede ahí. Y como dijo Checo en una de las últimas entrevistas que hizo, le dijo a Horner, ojalá, pido porque ningún piloto caiga en ese asiento, y vaya que fue profético en sus palabras. Bueno, pues tenía los pelos de la burra en la mano, ¿no? Pues él lo vivió mucho tiempo, y vaya que aún así hizo lo que pudo hacer. Así es de que, bueno, pues la semana que entra nos vemos, ya se nos fue el tiempo volando, pero la semana que entra nos vemos para analizar la comparativa del Fórmula 1 225 con los nuevos reglamentos, en qué van a ser diferentes, en qué cambian, qué cosas traen a favor, qué cosas no son tan favorables,
cómo va a ser el motor y la parte eléctrica, que va a ser muchísimo más potente. Entonces, pues esténse pendientes, pasen unas posadas, ya empezó el Guadalupe Reyes. Padres, disfruten a su familia y nos vemos aquí en Pole Position el próximo lunes a las 8 de la noche y la repetición también el sábado a las 8 de la noche. No se lo pierdan, muchas gracias. Estás en Metrópolis Querétaro.